eu tô depositando a fé no Salvador do mundo. Vitória aos 45 do segundo. Almejo o futuro, buscando um futuro bom. Já sabe de onde eu venho, amor é minha base. Vesti a 10 e fui pra cima, eu não paro na trave. Vem só partir. Esta es la triste historia de Adriano, el emperador que perdió su reino. Este jugador pudo haber sido una leyenda, pero algo se rompió dentro de él. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el talento más brillante desvanece en las sombras? Pues sí, eso es lo que pasó a Adriano Leite. En las calles de Río de Janeiro había un joven con pies mágicos y con un disparo demoledor que sí, parecía para promesa de Brasil y del mundo, que ese era Adriano Leite Ribeiro, pero conocido como Adriano. Era la promesa más rutilante del fútbol brasileño. Su apodo, conocido como el Emperador, y sí, era un apodo que parecía una profecía que se iba a cumplir. ¿Lo recuerdas? Aquel chico de sonrisa fácil, con un físico imponente que hacía temblar a las redes con la misma facilidad con la que respiraba. Su debut con el Inter Milán fue como un trueno en una tarde despejada. Un tiro libre que se coló por la escuadra dejando al portero como un mero espectador. El estadio enmudeció por un segundo antes de hacer un rugido ensordecedor. ¿Por qué? Porque Adriano había llegado y el mundo del fútbol estaba ante sus pies. Las comparaciones con Ronaldo Nazario no se hicieron esperar. ¿Por qué? Porque tenían la misma técnica depurada, la misma potencia y el mismo instinto asesino frente al arco. Adriano parecía el heredero natural de Ronaldo Nazario, pero ¿quién podía pensar que esta carrera que iba a despegar como un cohete terminaría estrellándose contra el suelo de la forma más dolorosa? Pero la vida, amigos míos, tiene la forma más cruel de recordarnos nuestra fragilidad. Mientras en 2004, cuando Adriano estaba en la cima del fútbol, la noticia de la muerte de su padre hizo que de verdad Adriano no fuese el mismo otra vez. Aquel hombre que era su padre había sido su guía, su faro en la oscuridad, se había ido para siempre. Y con él se fue una parte del alma del emperador, Adriano. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que más admirabas en todo el mundo se fuese? ¿Y qué harías si de repente el suelo bajo tus pies se rompiera de repente? Pues bueno, eso es lo que le pasó a Adriano, pero no de la forma que te la estoy contando. Adriano se hundió en un abismo de dolor de que nunca consiguió salir completamente. El alcohol era su mayor prioridad. La indisciplina era también una de las mayores prioridades de Adriano y aparte era como su compañero. El brillo en sus ojos se apagó y con él la magia que desplegaba en el campo. El Inter de Milán, aquel club que lo vio como una estrella desde pequeño, intentó salvarlo. Extendieron sus manos, buscaron ayuda para poder recuperar a ese jugador que hizo vibrar San Siro. Pero el Adriano que conocían ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre con el corazón roto mirando al campo de juego como si fuese un sitio raro y hostil. Con el corazón roto y con los sueños añicos, Adriano tomó la decisión de volver a Brasil, porque tal vez la gente de su tierra podían devolverle una sonrisa, un abrazo y cómo se sentía antes con su padre y en Brasil. El Flamengo lo recibió con los brazos abiertos, esperando que vuelva otra vez el renacimiento del emperador. Y por momento la magia parecía que estaba volviendo, destellos del viejo Adriano, porque goles imposibles, jugadas geniales, tiros que hacían vibrar el poste y de verdad parecía que Adriano estaba volviendo como jugaba en el Inter Milán. El público rugía esperanzado de que Adriano podía volver, pero la pregunta más seria era, ¿había vuelto el emperador? Pero eran solo esos destellos, breves momentos de luz donde la gente ya decía que Adriano no iba a volver. Pero la realidad es que Adriano nunca volvió a ser el mismo. Aquella carrera que prometía parecer
una de las mejores de la historia, se apagó completamente. Esa carrera que pensábamos que iba a escribir su nombre con letras de oro en la historia del fútbol, de verdad, desapareció prematuramente. No fue por lesiones, no fue por falta de talento, fueron por los demonios invisibles que le molestaban y, de verdad, por heridas que no se querían curar dentro de él. Hoy Adriano vive alejado de los reflectores que alguna vez lo iluminaron. De verdad, rara vez da entrevistas y pocas veces hace cosas que solía hacer antes. Su historia es más que una anécdota futbolística, es un recordatorio y aparte una cosa muy importante de que el talento por sí solo no es suficiente. La estabilidad emocional, el apoyo y la fortaleza mental son tan importantes como patear un balón de fútbol o un balón de lo que sea. Adriano ya había conquistado todo el mundo y el mundo estaba ante sus pies, pero el dolor que tenía lo aplastó por completo. ¿Cuántos Adrianos hay por ahí luchando contra sus propios demonios en silencio? ¿Cuánta gente hay ahí en fútbol de verdad que son buenísimos? Pues sí, tienen aquí un dolor súper fuerte y de verdad es una barbaridad. El fútbol, como la vida misma, puede ser muy despiadado con aquellos que de verdad no están tanto en pie como le pasó a Adriano Leite. Pero eso sí, no juzguemos al emperador caído, ya que su historia y su vida nos invita a la reflexión y a la empatía. Y eso nos recuerda a que dentro de un jugador hay un ser humano y que de verdad tiene sus miedos y sus luchas. Adriano no pudo conquistar el mundo como todo el mundo esperaba, pero su legado siempre quedará en la historia del fútbol, refiriéndose a que el talento nunca es suficiente para nada. Tienes que de verdad ser fuerte, aguantar y de verdad trabajar muy duro, porque el talento, como he dicho, no te llega a todo. Mucha gente dice que Lionel Messi solo tiene talento, pero no, el GOAT ha sufrido lesiones, ha aguantado, ha hecho de todo y de verdad, solo imaginar que Adriano Leite hubiese aguantado la pérdida de su padre y hubiese seguido con la cabeza viva y sí, hubiese tenido una disciplina, no beber y Adriano hubiese sido de los mejores 9 de la historia del fútbol. En ese entonces creo que hubiese sido el sucesor de Ronaldo Nazario. Quizás en algún partido de Río, Adriano toma la decisión de ver un partido de fútbol y sonríe con nostalgia. Tal vez en sus sueños vuelve a ser ese joven que hacía temblar a las porterías y a la defensa de toda Europa. O incluso quizás ha encontrado una vida lejos de las canchas de fútbol que de verdad, esa vida es de silencio y sí, no tiene nada que ver con el ruido mediático. Lo cierto es que su historia nos deja una lección invaluable. El talento es un regalo, pero también es una grande responsabilidad. Requiere cuidado, nutrición y no solo física, sino también emocional. Adriano nos recuerda que incluso los más fuertes pueden caer y que la gloria puede ser efímera si no se construye en bases sólidas. ¿Qué había pasado si Adriano hubiese tenido uno de los apoyos más grandes en sus momentos más oscuros? ¿Estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, el fútbol? Son preguntas sin respuestas que quedarán flotando en el aire como los tiros libres que hacían temblar al estadio y que dejaban boca abiertos a cada una de las personas que estaban viendo a Adriano. Recuerda cuando veas a un joven talentoso que de verdad sea un joven espectacular que parece que va a pintar para un futuro espectacular y que podría ser de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Recuerda la historia de Adriano, porque ni tú, ni yo, ni nadie sabe lo que puede pasar en un futuro. Así que si sabéis uno, por favor, dejadlo en comentarios. Yo tengo uno, Lamine Yamal, que como sabéis, muchos lo conocéis. Como sabéis, mucha gente dice que va a ser el próximo Lionel Messi. El Fútbol Club Barcelona quiere darle hasta el dorsal número 10, uno de los dorsales más pesados de la historia del Fútbol Club Barcelona y de la historia del fútbol en general. Y mirad cómo hablan de Lamine Yamal la gente. Porque no sabéis el futuro, no sabéis si le puede pasar algo a sus padres, a su hermano. No sabéis nada, chicos. Así que de verdad, darle tiempo a los jóvenes que de verdad
no sabemos lo que puede pasar. Adriano, el emperador, de verdad nos deja una historia de lo que pudo haber sido y no fue. Una historia que nos recuerda la fragilidad del éxito y la importancia del equilibrio emocional, que de verdad Adriano perdió todo. Y también lo cruel que puede ser la vida y el fútbol contigo. Y eso es todo lo que le pasó a Adriano. Porque recordad, el talento no es nada sin el trabajo duro. Pero su legado no es solo un fracaso. Es una gran lección que de verdad no todo es el talento. Y también es que sí, tienes que cuidarte muy bien. Pues no me refiero al cuerpo, me refiero a ti mismo en general y también el alma de las personas que más admiras y que son tus ídolos. Porque al final del día son tan humanos como nosotros y sí, tienen sus miedos, sus metas, sus luchas y sus propios sueños. Adriano, donde quiera que estés, espero que hayas encontrado la paz donde el fútbol no puede darte. Tu historia triste seguirá siendo una lección para las generaciones que sí vendrán en los siguientes años, porque esta historia de verdad es emocional y sí, es una gran lección para los jóvenes de hoy en día, porque incluso en la derrota hay más lecciones que en 1000 victorias. Y bueno, chicos, esa historia de Adriano, esa historia del emperador que de verdad perdió su reino y sí, espero que os haya gustado. Por favor, darle like y suscribiros a mi canal J Anavies. Os veo en otro video. Adiós.